Hola, soy Manolo Castellano y este es el podcast número 30 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy tenemos como invitada a Míriam Rivera y Míriam nos va a hablar no solo de cómo realizó su transición desde el mundo académico, sino además de cómo es su día a día como comunicadora de la ciencia y experta en cómics. Pero antes de la entrevista quería recordaros como siempre que tenéis la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas y artículos en el blog que os serán de utilidad para reenfocar vuestra carrera y donde podréis recibir información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad, desarrollo profesional y emprendimiento para científicos. Y si tú ya lo tienes muy claro y sabes que necesitas un cambio profesional, una reorientación de tu carrera, entra en pop.carrerascientificasalternativas.com para conocer nuestro programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional? Ahí va nuestra entrevista con Míriam Rivera. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener a Míriam Rivera, que aparte de ser fundadora de Biomix, es en general comunicadora científica, pero muy especializada concretamente en cómics. Míriam, yo creo que podemos empezar por el principio. Siempre tiendo a empezar con el tema de cómo funciona tu negocio, cómo lo conseguiste, cómo se puede llegar uno a enfocar en tu actividad como freelance a nivel profesional, pero me gustaría que empezáramos un pelín antes. Cuando tú estabas en la carrera, incluso antes, ¿qué es lo que te hizo tilín de la ciencia? A ver, a mí en el instituto la biología sobre todo me parecía muy bonita y que tenía ganas de estudiar biología o bueno, algo relacionado con las biocosas, digamos. Pero es verdad que también desde muy pequeña me había gustado mucho dibujar. Además, me encantaba el manga, o sea, yo viví el boom del manga a finales de los 90, principios de los 2000 y era algo que tenía pues muy presente en mi vida. Así que, bueno, yo al final acabé estudiando una carrera de biología humana, pero es cierto que cuando estaba acabando la carrera, pues digo, a ver, dedicarse a la investigación quizá no es mi vocación, no me motiva tantísimo y además me he dado cuenta de que todo este mundo absorbe mucho tiempo y casi no puedo dibujar. Y no me gustaría que en mi futuro esto fuese siempre así. Así que pensé, vale, lo que puedo hacer es intentar comunicar ciencia, porque en mi carrera había una asignatura de comunicación científica que me había llamado la atención, pero yo comunicaré con dibujos. Así que estuve mirando, vi que existía un máster de comunicación científica y fui ahí con la idea de, ostras, a lo mejor, claro, habrá agencias de comunicación científica, que claro, ahí habrá que hacer tareas de ilustración, de diseño, porque hay que hacer animaciones, hay que hacer folletos o incluso estuve investigando sobre la ilustración científica, más dedicada a retratar la fauna, la flora, etcétera. Vamos, que fui mirando alternativas en las que pudiese compaginar el dibujo con la biología. Y ya en el máster, con unos compañeros, pues dijimos, otras, podríamos hacer un blog, cada uno con su formato, etcétera. Yo empecé con los cómics. Y ahí fue cuando publiqué mi primer Biomic, digamos, aún no tenían este nombre, pero ahí fue cuando publiqué mi primer cómic en Twitter y tuvo muy buena acogida. Fue una gran sorpresa para mí y a partir de ahí me animé a seguir con esto y empecé a conocer gente del sector, gente que también hacía cómics y que eran, vamos, es que no sabía que existía hasta que empecé y vi empezar a descubrir que existían otras personas que también se dedicaban a esto en mayor o menor medida y poco a poco, gracias a esta gente también, pues empecé a tener algunos encargos. Ya durante el máster. Eso era incluso mientras estabas estudiando. Sí, mientras estaba en el máster. Wow. Sí, entonces, bueno, yo acabé el máster y no me planteaba que yo pudiera vivir de eso. Yo seguía con mi idea de, bueno, tendré que buscar trabajo de comunicación científica por algún lado, pero yo iba haciendo entrevistas o iba haciendo tal y lo que conseguía eran encargos de cómics. Así que llegó un momento que dije, a ver, hay que hacerse autónoma,
porque no existe una empresa que se dedique a hacer cómics de ciencia. Claro. Así que yo... Entonces tú, en realidad, al principio, cuando ya estabas terminando el máster y tú tienes tu idea de los cómics y los dibujos, ¿tu idea era formar parte, a lo mejor, de una agencia donde hubieran muchas cosas que hacer, incluyendo los cómics, y tú ibas a ser esa persona? ¿O tenías la apertura de mente de decir, bueno, yo voy a ser comunicadora y yo no sé a dónde voy, ¿no? O sea, ¿cuándo tuviste algún punto de duda de si iba la cosa por la comunicación a través de cómics o de algún tipo de ilustración? ¿O lo tuviste claro desde el principio y no hubo dudas? A ver, yo tenía claro que quería que el dibujo o el diseño estuvieran en mi vida. Ahora, ¿cómo y de qué manera? Pues no lo tenía claro. Al final fue un poco cómo fueron viniendo las cosas. Llegó un momento en el que, lo que decía, iba recibiendo encargos y yo tenía que hacerme autónoma. No podía cobrar sin serlo. Y ahí es cuando me hice autónoma y lo hice por eso. Así que realmente no fue algo que yo pensara mucho en el sentido de, claro, yo lo que quiero es hacer esto, para hacer eso tengo que ser autónoma y demás, sino que me fue viniendo y según la necesidad tuve que ir adoptando unas decisiones u otras. Pero estoy muy contenta de haberme hecho autónoma, que yo al principio estaba estresadísima por ser autónoma. Era una locura. Yo, ay, madre mía, ¿cómo se hacen las facturas? ¿Cuándo se pone IVA? ¿Cómo va lo del IRPF? Y las declaraciones. O sea, iba estresadísima. ¿Y cómo solucionaste todo eso? Pues, a ver, lo primero hay que tener un gestor. Que a mí alguna vez me han dicho, ay, no, ¿para qué? Si hacer las facturas es muy fácil y las declaraciones también, no te merece la pena gastarte ese dinero. Yo, mira, yo estoy muy tranquila mentalmente teniendo una gestora. Prefiero gastarme un dinero y que todo esté muy bien hecho que estar preocupándome de, ¿y si no lo he hecho bien? A ver si me va a venir una multa, no sé qué. No. Yo tengo una gestora y soy muy feliz. Eso lo primero. Y lo segundo también, bueno, tenía la suerte de tener conocidos o amigos que también trabajaban haciendo encargos y demás, y me pudieron enseñar, pues, mira, vete a esta web que habla mucho de esto, mira, te envío un ejemplo de cómo hago la factura o de cómo hago un contrato de servicio. Y al final es eso, tener contactos y tener gente buena alrededor que te pueda echar una mano para empezar, es muy agradecido. Qué bien, o sea, entonces tú en realidad encontraste el cliente relativamente pronto, ¿no? Llegó un punto en el que tuviste que, o sea, que tú veías que tenías que trabajar en algún momento por cuenta ajena para poder llegar a fin de mes, ¿o realmente viste posibilidad de trabajar como autónoma 100% desde el principio? No, yo no lo veía, yo seguía buscando y de hecho unos meses después de hacerme autónoma conseguí un puesto en una asociación y en un proyecto, pero como autónoma, o sea, no me contrataban, sino que podía trabajar en esos dos proyectos, asociaciones, pero siendo autónoma, que a mí ya me venía bien porque yo tenía que ser autónoma igualmente para dibujar cómics. Así que al final no dejaba de ser pues otros clientes más que me podían aportar unos ingresos pues bastante regulares y frecuentes que me daban mucha tranquilidad. Pero los cómics siempre han sido ahí y esa es la principal el principal motivo por el que yo soy autónoma. Vale, o sea que en realidad tú nunca has tenido que dejar de ser autónoma. No. Bueno. No, pero es verdad que ahora la asociación me tiene contratada, pero yo sigo siendo autónoma porque sigo teniendo mucho trabajo de cómics. De hecho, una cosa que me pasó y que estoy muy contenta fue que, bueno, como te he dicho, yo llegó un momento en el que trabajaba para una asociación y para un proyecto también. Pero tras hacer un curso de marketing con una mentora y demás, pues conseguí mejorar mucho pues mi web o mi manera de comunicarme o de publicitarme. Y eso al final me permitió aumentar también la cantidad de encargos que tenía de cómics y así al final dejé el proyecto. O sea, eso fue un hito para mí, también una preocupación porque claro, yo pensaba, voy a perder todo este dinero que me dan casi todos los meses del año y si luego no me va tan bien como me está yendo ahora,
Bueno, Claro. vale, por suerte todo ha ido bien y estoy muy contenta por eso, porque pude dejar una de esas partes para dedicar más tiempo a los cómics, que al final es como mi proyecto personal y lo que me gusta. Creo que hay que ser valiente, ¿verdad? Para atreverse a Sí, todo eso. sí, sí, es que además recuerdo que, bueno, tengo un compañero que también tiene una situación parecida a la mía, yo le llamé diciendo, guau, es que me pasa esto, tengo miedo, tal, y él, no, no, adelante, que tú lo puedes hacer, no sé qué, o sea que es verdad que durante todo el proceso tener gente que te comprenda, que te apoye y que, no sé, eso, entienda lo que te va pasando y demás, pues ayuda mucho, porque a veces todas estas decisiones son difíciles. Ser autónomo al final dependes de ti mismo. Nadie te va a sacar las castañas del fuego. Para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? Claro. Miriam, y entonces tú, ese inicio, cuando tú dijiste, "Venga, ya sí, voy por mi cuenta, yo puedo hacerlo", ¿tú qué veías en ti que no veías en otras personas para lanzarte a hacer eso? A ver, una cosa muy importante creo que, y es algo que también intenté destacar mientras hacía ese curso de marketing, digamos, es lo que me diferencia de otros ilustradores, porque al final es como, vale, esta chica hace cómics, pero hay muchísima gente que hace cómics, que hace ilustraciones, que hace diseño gráfico. ¿Qué tengo yo de diferente? Pues que tengo una formación científica. Si una entidad científica, un centro de investigación, una farmacéutica, un hospital, una asociación, una agencia especializada en farma, etcétera, necesita que el ilustrador, el diseñador, comprenda qué es lo que tiene que ilustrar y cómo lo tiene que hacer para que tenga un rigor científico, pues el hecho de que yo tenga formación me va a dar mucha ventaja, porque va a hacer que yo entienda mucho mejor de lo que me estás hablando, porque hablaremos el mismo idioma, por así decirlo, todo será mucho más fluido y yo también me encargo de buscar información, sé utilizar las bases de datos, etcétera, etcétera. Y eso va a hacer que tu trabajo a nivel científico esté bien y, como decía, que nuestra comunicación sea mucho más fluida. Además, como me he movido mucho, al menos mucho más que un ilustrador o un dibujante que no ha tenido esta formación, pues por el mundo de la ciencia, también entiendo lo que te puede preocupar. Como tengo esa formación también en comunicación, sé qué es lo que necesitas, entiendo cuando tienes una FECIT y cuando tienes estas fechas en las que tienes que acabar tu proyecto y de qué manera, qué usos estás buscando darle a este tipo de cómics en cuanto a redes sociales o web o comunicación institucional, prensa, etcétera. Y creo que son estas cosas las que me hacen diferente y al final me posicionan en este campo, porque realmente si tú buscas algo tan específico como cómics científicos y gente que se dedica a eso, a lo mejor hay 4 gatos en España que nos conocemos, siempre somos los mismos, siempre coincidimos en todos los eventos de este tipo. Pero bueno, como decía, lo bueno también es que hay muy buen compañerismo y estamos muy contentos. Yo creo que nos has hecho una descripción fantástica de tu cliente ideal, ¿no? Vámonos Sí, es que es una parte muy importante de lo que aprendí en ese curso. Hay que definir muy bien a qué público te estás dirigiendo, o sea, a qué cliente te estás dirigiendo, cuáles son sus necesidades, qué problemas tiene y cómo tú le aportas una solución con lo que ofreces. ¿Y Esto, los que queráis, cómo llegaste a esa conclusión? pues a ver, yo quería mejorar mi negocio, digamos, porque es verdad que al principio, pues todo era muy bonito. Hoy me encanta tu trabajo, no sé qué, me gustaría el cómic, pero no tenemos presupuesto. Dios, pues hombre, sin presupuesto yo no puedo vivir. Así que, claro, yo digo, no quiero seguir recibiendo este tipo de ofertas, quiero que se entienda que lo que hago es una actividad profesional y busqué una forma de mejorar en ese sentido para que se percibiera que yo era una profesional y no alguien que lo hace por hobby, etcétera. Y bueno, pues llegué a ese curso de marketing que me ayudó mucho a mejorar mucho la web para que no pareciera eso, sino que realmente estoy ofreciendo un servicio. Y a partir de ahí me llegaban más encargos y también dejé de recibir prácticamente peticiones sin presupuesto. O sea que
a veces nos quejamos de es que la gente no entiende que hay que pagar y demás, pero es que a lo mejor también eres tú que no estás dando la imagen o no estás siendo claro en que esto es un servicio y se cobra, ¿sabes? Y bueno, es importante y creo que hacer ese tipo de ejercicios como ese curso y demás a la gente que quiera iniciar un negocio les puede ser súper útil porque a mí me cambió mucho lo que era pues el estado del negocio. ¿Y cuánto de importante es hiperespecializarte? Pues, a ver, en mi opinión y por mi experiencia y por lo que aprendí, es muy importante precisamente porque te posiciona como experto en ese tema. Incluso te ayuda a dejar de competir por precio, te ayuda a competir en cuestión de calidad. Como decíamos, vale, no sé, a lo mejor mis cómics son más caros que los de otro ilustrador, pero yo te ofrezco todo este conocimiento, tanto en ciencia como en comunicación, que muchas veces la gente cuando llega a mí, yo no solo le digo, mira, te hago el dibujo y ya está, sino, mira, yo con lo que tú me explicas voy a buscar los mensajes que son más importantes, que pueden ser más noticiables, que pueden interesarle más a tu público, te voy a hacer la historia, voy a buscar la información científica de lo que me estás hablando, porque yo no soy experta en todo. O sea, yo tengo que documentarme cuando recibo esto y a lo mejor un ilustrador que no ha tenido esta formación no tiene en ese momento la capacidad para hacer todo ese otro proceso, que no es solo el de dibujar, sino todo lo previo. ¿Y Y aquí te sí, encuentras a sí. gente que no valora ese tipo de servicio que tú tienes adicional? No, porque antes hablamos de la importancia de dirigirte a tu cliente potencial. Como, bueno, creo que he conseguido dirigirme bastante a ese tipo de cliente, estos ya comprenden ese valor, o sea, vienen sabiendo qué es lo que buscan y que quieren a alguien que sepa de ciencia, además de saber dibujar. O sea, creo que ya viene un poco sabiendo lo que hay. Vale. O sea, tú ahora mismo tienes muy claro quién es tu público, cuál es tu comunidad, quién es tu prospecto, quién es tu cliente, pero al principio no. ¿Cómo llegaste a tener esa claridad de mente? O sea, ¿qué medios utilizaste para comunicarte con esa gente, para entablar relación con una comunidad concreta? Pues, como digo, el curso. A ver, es cierto que el cliente más o menos lo tenía. O sea, yo siempre iba a los eventos de comunicación y de divulgación, intentaba hablar con la gente, porque no todo es marketing digital. También es muy bueno presentarse en ese tipo de congresos, conocer a gente, interesarte por sus proyectos, sus trabajos y que también sepan qué es lo que haces tú. Que a veces también salen cosas de ahí. De hecho, muchas veces salen cosas de ahí, no solo del marketing digital. Pero sí que es verdad que la manera en que yo tenía mi marketing digital no era muy bueno y ahí hubo una gran mejora. Y la mejora vino por ese curso. Para mí fue la panacea, o sea, fue un Bueno, gran cambio. ¿y qué tipo de herramientas aprendiste? Pues mira, es que lo primero que tenías que hacer en ese curso era pensar qué es lo que querías hacer. O sea, antes de ponerte a hacer la web, de hacer tus redes o de preparar lo que sea, tenías que reflexionar mucho sobre, vale, ¿tú qué es lo que haces? ¿Por qué haces esto? ¿Cuál es el tipo de cliente al que te quieres dirigir? Y conocerlo muy bien. Es decir, conocer cuáles son sus problemas para tú poder abordarlos, para decir, mira, a ti te pasa esto, esto y esto, y lo sabes. Pues yo te puedo ofrecer esta solución que te ayudará a pasar de este problema a esta mejora, de ese problema a esta mejora. Y con toda esta reflexión es lo primero que tienes que hacer en ese curso, y supongo que muchos de este estilo también. Por eso que la primera parte es reflexionar mucho sobre esto. Por eso a lo mejor ahora parece que lo tengo mucho más claro. Claro. Y cuando ya consigues un cliente y es recurrente, ya acude a ti siempre, un poco por defecto, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿cómo consigues continuar y seguir en contacto con estos clientes? ¿No? Que a lo mejor hacen un servicio, pasa un tiempo, te tienes que volver a comunicar con ellos de vez en cuando, son ellos los que acuden cuando necesitan algo. ¿Cómo abordas esto? Bueno, haber ofrecido un buen servicio y ser amigable y llevarnos bien, a mí me ha funcionado muy bien. Incluso cuando tienes un cliente que es recurrente, pues a lo mejor le mando algún regalito, tipo,
yo qué sé, hice un cómic sobre un tema concreto para un cliente y mira, ese año no me costó nada hacer un diseño de una postal de Navidad con una molécula que habíamos usado en el cómic y que, no sé, que no me costó mucho y el cliente, pues mira, es muy agradecido, me mandaron una foto diciendo, mira, tenemos tus postales, no sé qué, que son cosas que van bien. También con el ir a los congresos y los eventos, como muchas veces coincides con este tipo de clientes, pues muchas veces hay las mismas personas y vuelves a verlos, charlas con ellos, les recuerdas lo que estás haciendo, te explican ellos las cosas nuevas que estás haciendo, te tienen en mente. Y por supuesto también una de las cosas que aprendí en el curso fue el email marketing. O sea, una manera de que también te tengan en mente es crear una lista de email en el que tú puedas enviar tus newsletters, por ejemplo, recordándoles o contándoles experiencias sobre los encargos que has tenido, sobre cómo ha mejorado el uso del cómic a otros clientes, que también podría ser lo que te mejoraría a ti. Es una manera también de estar un poco presente en la vida de estos clientes que has tenido. Fíjate que habla muchísimo del cliente, ¿no? Sí. Un concepto extraño para muchos científicos, ¿no? Esto al final pues, acaba convirtiéndose en la parte obvia de tu vida, ¿no? Tanto esa relación concreta con los clientes como la utilización de herramientas digitales para llegar o comunicarte con esos clientes, ¿tú te esperabas que eso iba a ser así cuando empezaste con esto? No, fue algo que fui descubriendo. Fui descubriendo que existía todo esto y llegó un momento en el que me pareció que era mi momento de decir, Miriam, tienes que ponerte con esto. Además, hacía tiempo que seguía a esta mentora, me gustaba mucho y dije, ahora. Y eso me vino muy bien, pero no, yo al principio no tenía ni idea de eso. Yo tenía mi web que me parecía a mí muy mona, pero que luego vi que realmente, pues Miriam, esto no es lo que tienes que hacer. Tienes que cambiar. Y a nivel de emociones diarias, o de cómo tú te desenvuelves en el día a día, yo imagino que cuando empezaste en esto, pues a lo mejor tenías una parte más artística, más de dibujar, ¿no? Que era lo que te gustaba, era tu competencia fuerte, ¿no? La desarrollaste. Pero ¿hasta qué punto pudiste encontrar en la relación con el cliente algo chulo o algo bonito que te impulse o que incluso te anime a ser mejor profesional? Pues mira, una de las cosas, a ver, yo al fin y al cabo me gusta la ciencia. Yo he estudiado ciencia porque me gustaba. Y también tengo a todos mis compañeros, pues cada uno haciendo, bueno, su vida en relación a la ciencia, que se hacen doctorados, que si están también en comunicación o trabajando en empresas. Y, ostras, cuando vienen, por ejemplo, mis amigos a contarme lo que están haciendo en sus doctorados, pues me gusta ver cómo se emocionan hablando de lo que están haciendo. Y esto lo veo también en mis clientes. Cuando vienen a contarme cuáles son sus proyectos o en qué están trabajando y les ves ilusionados porque es que tengo este prototipo de no sé qué o estoy haciendo este proyecto que va a ayudar a no sé quién, pues es muy bonito de ver eso. Y vale, o sea, la palabra cliente suena como muy fría, pero a ver, que los clientes, o sea, que al final que todos somos personas y al final yo me estoy relacionando con personas que tienen cosas muy bonitas que contar y que pueden ayudar a mucha gente y yo estoy ahí para ayudarles a contarlo y que llegue a mucha gente y que la gente sepa qué es lo que está haciendo y tengan una mejor consideración hacia la ciencia en general y que conozcan también ese proyecto y lo que puede aportar, y también para el propio científico, que gracias a dar a conocer su trabajo, quizá de una forma más atractiva y más visual, pues puede recibir más colaboraciones con otros colegas científicos, puede mejorar en cuanto a posicionarse como experto en un tema de ciencia, que le llamen más de los medios, que pueda conseguir algo de financiación de algún inversor. O sea que creo que lo que más me gusta es cuando veo que el cliente viene emocionado y me cuenta lo que está haciendo y decir, ostras, qué chulo, pues yo quiero ayudarte a contar esto. Qué bueno. Pues cuéntanos eso, cuéntanos cuál es tu propuesta de valor. O sea, ¿en qué ayudas concretamente? O sea, ¿qué problema le solucionas a tus diferentes tipos de clientes? Pues
yo lo que propongo es un formato muy visual, muy atractivo y que cuenta historias, que puede ser que en un artículo científico o en otros formatos esto no esté tan presente, pero el crear historias a través de estos cómics, que además son tan visuales, que llegan tan fácilmente a la gente y que pueden hacer que nos identifiquemos con lo que se está contando, voy a intentar hacer que tu proyecto se recuerde y que gracias a estos cómics, a esta comunicación, tú puedes tener todas esas ventajas de las que hemos hablado antes. Vale. Cuéntanos un poquito el inicio de todo. O sea, ahora mismo tienes clara cuál es tu ayuda, cómo puedes ayudar a una persona, a una institución, ¿no? ¿Cómo ayudaste al primer cliente? Cuéntanos ese primer cliente, sin dar detalles, ¿no? Pero cuéntanos cómo fue ese cambio de mentalidad de decir, ostras, que esto lo puedo hacer, ¿no? Lo estoy haciendo, que es un cliente, esto para adelante. Sí, bueno, pues a ver, es verdad que el primero llegó gracias a uno de esos conocidos que ahora es un gran amigo, que está en Twitter y dijo, mira, yo no puedo hacer este encargo que me están pidiendo, pero conozco a esta chica. Y esa fue mi primera oportunidad y fue una pasada. Pero creo que el que más me emocionó fue el segundo, porque sí que fue cuando yo había acabado de sacar mi primer cómic y pues vino alguien diciéndome, esto me encanta y tengo esto que contar y quiero hacer un cómic, pero no tengo presupuesto. Pero también en esto hay que pensar que no, porque alguien te venga con este mensaje, a lo mejor no es que quieran aprovecharse de ti, ¿vale? No es que no lo valoren, no, sino que, vale, es su situación, pero yo en aquel momento pues intenté ayudarle a buscar maneras de, mira, sé que hay estas convocatorias de subvenciones para proyectos de ciencia o de comunicación o de divulgación, no sé si quizá te puedes presentar alguna, sé que hay esta otra, vamos, que yo intentaba que esa persona pudiera conseguir el dinero, porque yo decía, mira, yo no lo puedo hacer sin dinero porque yo necesito cobrar por este encargo, pero vale, yo voy a intentar ayudarte. Y te intenté ayudarle de esta manera. Y al cabo de unos meses vino, Miriam, ya tengo el dinero, quiero hacer el cómic. Y desde entonces ha sido una relación súper buena y estoy súper contenta con esas personas. Qué bueno, o sea, fíjate claro, cuentas esto como si saliera de la nada, pero si te llegó a ti una persona por Twitter, fue porque llevabas trabajando esta red social, ¿no? Durante un tiempo. En tu caso, ¿cuánto de importante es trabajar con redes sociales? No, es que, No? es que por eso me sorprendió tanto, porque yo la primera vez que publiqué este cómic no esperaba nada, porque tenía 20 seguidores contados con una cuenta que me había hecho porque me la habían hecho hacer en el máster, pero sí que fue gracias a eso que empezó toda la rueda a rodar. Y fue gracias a eso que empecé a conocer a estas personas que me han ayudado tanto y que me encantan tanto. Sí que es importante tener esa presencia, sobre todo al principio es muy importante que tú vayas creando ese contenido con el que la gente puede darse cuenta de que, mira, esta chica hace esto y vale, que sepan que existe. O sea, es importante al principio generar ese tipo de contenido o pues para muchos puede ser el portfolio con el que los demás puedan entender qué es lo que haces. Porque eso es verdad. ¿Tú normalmente el portfolio lo tienes en la web ya directamente o lo mandas y te lo piden? Yo lo tengo en la web, pero claro, al principio yo no tenía web y lo que la gente pudiera saber de mis cómics eran los que había colgado en las redes. Pero claro, llegó un momento que digo, ostras, claro, es que en las redes todo el contenido se va perdiendo porque el timeline corre como loco. Bueno. Necesito tener un sitio donde esto se pueda ver tranquilamente y siempre esté ahí. Y ahí fue cuando ya empecé con la web, porque también tenía como un proyecto, o sea, yo ya tenía algo, yo hago cómics científicos, o sea, ya tengo mi tema sobre qué hacer mi web. Y sí, en ese sentido, pues empezó a ser necesario y tuve que aprender a hacer una porque tampoco sabía hacer una. ¿Y la hiciste tú? O sea, al principio cuando tuviste que hacer lo inicial, ¿no? para montar el negocio, ¿tuviste que contratar a alguien para hacer la web? No, no. No, fuiste... me puse a aprender y pim pam. Sí, que también tuve que descubrir que necesito un dominio y un hosting. O sea, yo iba muy perdida en la vida.
Pero, o sea, al final es verdad, una de las cosas que te pasa cuando eres autónomo es que tienes que aprender constantemente. Es que si no, no puedes hacer muchas cosas. Incluso, mira, aunque tuviera que haber contratado a alguien para hacerme la web, al final tienes que saber cómo funciona tu web y saber cómo puedes cambiar algunas cosas, porque si no, también a lo mejor tienes que estar siempre dependiendo del desarrollador. Pero bueno, sí, yo aprendí, pues mira, viendo YouTube, pidiéndole ayuda al SEAL del servicio de hosting, porque yo al principio pues empecé con una versión gratuita de estas de unos días para empezar a toquetear WordPress y a ver cómo funciona esto. Mira, pues sí, la sé montar, vale, muy bien. Y luego ya dije, vale, quiero pagarla. Entonces le pregunté al servicio, que fue muy bueno, vale, ¿cómo puedo hacer ahora que se publique y demás? Y me estuvo ayudando un poco. Pero sí, al final es aprender mucho y rodearte de personas buenas, que tú también las tienes que ayudar, ¿eh? No vale solo con pedir, hay que dar. Sobre todo, hay que dar. Ahí le has dado en el clavo. Antes has estado hablando de aprender. O sea, como freelance tienes que estar continuamente aprendiendo, ¿no? Y una de las cosas que me hace gracia es que en muchos casos incluso científicos que están más metidos en el mundo académico y hacen incluso doctorado o postdoc y tal, claro, es que esos son especialistas de aprender, son las personas de nuestra sociedad que están entrenándose en cómo aprender muchas cosas continuamente, en cuanto más rápido mejor, ¿no? Por eso no me sorprende que, bueno, me sorprende que haya menos científicos freelance, pero creo que no es porque no puedan, sino por ese, no sé, desconocimiento o ese miedo inicial, ¿no? que parece que existe en ciertos ambientes. ¿Tú has vivido ese miedo? ¿Has notado ese miedo en el sector científico a la hora de montar un negocio por tu cuenta? Bueno, es que yo no creo que eso sea algo del sector científico, yo creo que es algo generalizado para todo el mundo. Yo no sé si en Estados Unidos sí que tienen mucha más cultura de empresa y de emprender, pero yo creo que aquí la gente eso le da mucho más miedo. Y además, claro, da miedo porque tienes que apañarte tú. O sea, no hay un jefe que sea quien lleve la empresa y que se preocupe de que sigas sobreviviendo y demás. Es que ese jefe eres tú. Y al final va a depender todo de ti. Claro, si no te llegan encargos, pues dices, ¿qué hago? Tienes que seguir aprendiendo para seguir mejorando constantemente y poder dar un servicio que sea bueno y que se mantenga y todo esto que va relacionado. ¿Es eso lo que menos te gusta de ser freelance o hay algo más que tampoco te gusta demasiado? Aparte de las facturas. Bueno, sobre todo a ver, yo he de decir que, claro, como sigo estando en la asociación, no tengo miedo de no tener nada en periodos largos, pero si no fuera así, tendría mucho miedo. Quizá también ahora, como me va bastante mejor que al principio, pues pienso, bueno, al final salen cosas, no pasa nada. Pero sí, al principio todo el tema de gestión y burocrático me daba mucho miedo y también el no tener encargos me daba mucho miedo. O sea, la incertidumbre es lo que da miedo. Pero bueno, al final aprendes a vivir un poco con ella. También buscas estas maneras, ¿no? De que, por ejemplo, gracias a estas estrategias de marketing y demás, pues tú puedes ir más o menos previendo que te van a llegar cosas y estar un poco más tranquilo. O sea, lo que no puedes hacer es esperar a que lleguen solas. Tú también tienes que hacer una serie de acciones para que siga viniendo ese flujo. Y yo creo que al final lo difícil de ponerte a hacer todo esto es eso, o sea, el desconocimiento sobre, oye, que hay maneras, hay cosas que yo puedo hacer para mejorar esta situación y que sigan viniendo clientes. Y bueno, y cómo aprenderlas. Pero como tú dices, al final las personas que han estado haciendo un doctorado están aprendiendo todo el rato, yo lo veo también en mis amigos, y esto es una cosa más. Miriam, vamos a la otra parte. ¿Qué es lo que sí te gusta de ser freelance? A ver, pues para lo que me hice freelance, ¿no? Para hacer cómics de divulgación científica. Yo creo que esto le pasará a todos los autónomos.
ellos lo que quieren, lo que les gusta es la actividad por la que se han hecho freelance, y lo que no les gustará tanto es toda la parte de gestiones y administración que tendrán que hacer. Vale, o sea que a ti te gusta dibujar. Sí, me refiero, a lo mejor no podrías dibujar lo que estás dibujando si no fuera freelance. Bueno, podrías hacer contenido divulgativo simplemente porque me gustara, por eso no habría problema. Pero sí, claro, o sea, yo si no fuera freelance no creo que pudiera hacer este tipo de formato siempre que quisiera, cuando quisiera, en fin, porque es lo que hemos dicho antes, no hay una empresa que se dedique exclusivamente a esto, no existe. Al final eres tú quien luego a lo mejor es contratado por esas empresas que en un momento puntual sí que necesitan esto, claro, pero no es algo que se haga siempre. Claro. Antes hemos hablado de redes sociales. ¿Tú eres muy de redes sociales o no? Pues la verdad es que no. La verdad es que no. Sí que, a ver, yo voy colgando lo que hago y demás, pero es verdad que yo todo esto es tener todo el rato el móvil en la mano, haciéndole fotos a todo lo que hago, que lo que como y dónde estoy, me da mucha pereza. Es que me molesta, es como, estoy ocupada viviendo lo que estoy viviendo, no tengo tiempo para coger el móvil y hacer una foto. Es verdad, sí, en ese sentido las redes sociales no son lo que más me gusta, vale, pero sí que es necesario, y sí que me gusta la parte de estar en contacto con toda la gente que es también de este mundo, de la divulgación y la comunicación, y eso sí que me gusta mucho, porque hay gente que hace cosas muy chulas y que es genial seguir su trabajo, estar en contacto con ellos. Y hoy por hoy, ¿cuál es la red social que más te gusta? A ver, yo utilizo sobre todo Twitter, también porque Twitter es una red muy utilizada entre los científicos. Entonces, claro, esa es otra. Otra cosa que siempre se suele preguntar en cuanto a negocios, ¿estar en todas las redes? No, no hay que estar en todas las redes, hay que estar en las redes en las que estarán tus clientes potenciales o los profesionales de tu sector de los que quieras aprender y con los que estés en contacto, etcétera. Al menos profesionalmente, o sea, tú puedes tener todas las redes que quieras, pero si tienes que poner esfuerzo en alguna, que sea con esta idea en mente. Muy bien. Miren, en un mundo ideal, ¿cuál es tu visión a largo plazo? ¿Qué querrías tú que fuera? Pues mira, lo cierto es que ahora mismo no lo sé. A ver, a mí me gustaría que mi negocio con los cómics siguiese funcionando, obviamente, y que mejorara y prosperara por años y años. Yo estoy muy contenta así, pero bueno, sí, es que no sé, la verdad es que por el momento, ahora mismo, estoy contenta con la situación, me gustaría seguir así, y quizá un poco más adelante pues surjan nuevas inquietudes, como aquel momento en el que dije, Miriam, tienes que hacer algo, hacer este curso y cambiar. A ver, me refiero a algún cambio más drástico, pero de momento la verdad es que soy bastante feliz así. Si pudiera trabajar un poquito menos, porque otra cosa de los autónomos es que trabajan mucho cuando no toca, pero, bueno, pero me gusta. Es eso lo que hay que aprender, ¿no? Cómo trabajar menos a través de... Sí, eso es, o sea, sí. Eso sí, eso es algo que en lo que intento trabajar, en no trabajar tanto. Oye, ¿sigues algún sistema de productividad o algún tipo de método de gestión del tiempo? No, o sea, sé que hay algunos programas o herramientas online que se pueden utilizar para esto, pero la verdad es que yo soy de agenda de papel. Yo soy muy analógica en ese sentido. Sí, no sé si será por el tema del dibujo, que al final tú tener cualquier trozo de papel y un lápiz y una servilleta y tenerlo todo así, a mí me funciona muy bien, y la verdad es que lo que es la cuestión organizativa en ese sentido a mí me funciona. A veces también, pues, no sé, quizá haya herramientas que le vayan mejor a unos o a otros, pero sí que es verdad que algún tipo de control del tiempo que te está llevando cada tarea en tu negocio, pues lo tienes que tener para ver dónde se te está yendo el tiempo, porque a lo mejor estás cobrando mucho menos de lo que en realidad necesitas, porque dices, creo que yo solo voy a necesitar este tiempo, y luego te das cuenta de que es mucho más. Pues bueno, con la experiencia también te vas dando cuenta de
más o menos el tiempo que te puede llevar cada cosa y eso luego lo tienes en cuenta. Eso Claro, sí. ahí está con un punto importante. Al principio, cuando no tienes tanto control de todo esto, ¿tú cobrabas por hora, cobrabas por servicio? O sea, ¿cómo controlabas eso? No, mira, si cobraras por horas, no te podrían pagar. Además que cobrar por horas, ponerle en el presupuesto a un cliente que cobras por horas es un poco, puede ser a veces contraproducente porque pueden pensar que o eres muy lenta o es muy rápido, no sé, a lo mejor a ti te lleva poco tiempo, pero es muy rápido y no me creo que vas a poder hacer esto en este tiempo, no lo sé. Además, al final, lo que el cliente quiere o debería querer, digamos, es que su proyecto esté hecho. A él le da igual las horas que le dediques mientras al final obtenga un buen servicio o un buen producto. Entonces, al final, el precio, sí, obviamente tienes en cuenta el tiempo, pero teniendo en cuenta el tiempo y otros factores, pues es un poco con lo que tú acabas determinando el precio del servicio. Claro, y habrá clientes que te digan, esto es para ayer, y otros a lo mejor no tengan tanta prisa, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo con los cómics suelo tener siempre un presupuesto ya establecido, porque bueno, todos los que he hecho al final he dicho, vale, esto es lo que a mí me va bien, al menos por el momento es así. Pero bueno, sí, puede cambiar dependiendo de otros factores que no son solo el tiempo. Pues, y lo de las urgencias, pues sí, a veces una de las cosas que me han enseñado es a ver si realmente esto que te piden es urgente. Por ejemplo, hay algunas soluciones que pueden ser poner un plus de urgencia, por así decirlo. Si realmente es tan urgente y de verdad lo quieren, pues lo pagarán. A lo mejor, bueno, no, a lo mejor puede ser para más, dentro de más tiempo. Y mira, a veces también hay que ver un poco eso. Sí. Muy bien. Mira, oye, ha sido un gustazo hablar contigo. Me saldrían muchísimas preguntas, pero yo creo que ya llevamos un buen rato. Pero sí me gustaría que nos lanzaras un mensaje o un consejo, ¿no? Para esos científicos que empiezan a plantearse la posibilidad de montar un negocio por su cuenta y no acaban de arrancarse. ¿Qué consejo les darías? Yo creo que lo primero que tienes que tener muy claro es qué quieres hacer, a dónde quieres ir. O sea, si no tienes esto muy claro, todo lo demás ya es muy difícil, porque ya va a ser muy difícil crear tu marca personal o posicionarte en un tema porque no sabes qué haces o qué eres o a dónde quieres llegar. O sea, lo primero que tienen que saber es qué quieren hacer y a dónde quieren ir y sí, qué les gusta. O sea, esta reflexión interna, que es lo que decía antes, que es lo primero que nos enseñaron, creo que es muy importante y a partir de ahí todo va a ir más rodado. ¿Te refieres a temas más de ambición profesional o de nicho de mercado? Sí, me refiero a entender, por ejemplo, tus prioridades sobre qué tipo de trabajo o qué tiempo quieres dedicar al trabajo de la familia o qué nivel quieres llegar y también qué es lo que tú quieres hacer, o sea, qué es lo que te hace sentir bien, ¿sabes? Porque al final, si vas a dedicarle tantas horas a esto, tiene que ser algo con lo que tú te sientas bien y que te aporte y que te sientas realizado. O sea, creo que la primera reflexión es acerca de todo esto. Porque esto luego a lo mejor también te ayuda a decidir de, mira, en este tipo de trabajo se funciona de esta manera, encaja con lo que yo quiero, lo que yo quiero aportar o sí, cómo quiero vivir, pues vas a llevarlo mejor. Y después, claro, si te gusta, siempre vas a estar mucho más motivado para aprender todo lo que te haga falta para que eso funcione. Yo creo que esa primera parte, tener claro lo que quieres, es importante. Y mira, ¿qué es lo que tú quieres? Pues, a ver, yo la verdad es que a mí me hace feliz hacer cómics científicos, me lo paso muy bien, me encanta toda la parte de meter chistes de por medio, meter referencias a cosas de la cultura popular y explicar ciencia de esa manera y con los dibujos, o sea, a mí eso me gusta mucho y me gustaría no tener que prescindir de ello y por eso voy a intentar seguir por esta vía. Además de que lo que he dicho antes, o sea, me siento realizada, estoy contenta de tratar con los científicos, me gusta verles emocionados cuando cuentan su investigación y
y así que voy a intentar seguir para que esto siga así. Pues a por ello. Miriam, muchísimas gracias por participar en el programa. Es un gustazo, ¿verdad? Igualmente, Manolo, muchas Seguimos gracias. Hablando, ¿vale? Sí. Bueno, hola. Adiós. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Por favor, comentad nuestros posts o dadle a like si os gustan, porque nos encanta saber que estáis ahí con nosotros. Tenéis también la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas y artículos en el blog que os serán de utilidad para reenfocar vuestra carrera y donde podréis recibir información también sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad, desarrollo profesional y emprendimiento para científicos. Y si tú ya lo tienes muy claro y sabes que necesitas un cambio profesional, una reorientación de tu carrera, entra en pop.carrerascientificasalternativas.com para conocer nuestro programa online premium de reorientación y desarrollo profesional para todos aquellos que tengáis un background científico. Ah, y como esto es un podcast, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, porque nos es de mucha ayuda para llegar a más gente como tú. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y por darle fuerza a este nuevo movimiento de profesionales de la ciencia interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado.